Hola, bienvenidos a todos y a todos. Gracias por estar aquí hoy en esta segunda sesión presencial a través de videoconferencia. Veo que de momento no se ha conectado nadie, pero vamos a esperar un poquito, pero la gente va a ir conectándose. Y bueno, hoy ya veo que se están conectando. Hoy vamos a hablar de cómo recuperar la flexibilidad y la movilidad de cuando éramos niños de manera fácil, o al menos acercarnos a esa flexibilidad de nuestro cuerpo, que también, por supuesto, repercute en una flexibilidad de nuestra manera de vivir o de nuestra manera de hacer. Incluso podemos alcanzar una excelencia cuando alcanzamos un movimiento fluido y bien organizado. Entonces, para los que no me conocen, me llamo Susana Ramón, soy profesora del método Feldenkrais, educadora somática, soy coach también, he creado una metodología que se llama Mindful Move de coaching somático y también soy terapeuta psicosomática. Entonces, la charla durará unos 30 minutos y va a haber una primera introducción que voy a hacer y luego dejaré un tiempo de preguntas y respuestas. Y lo que quiero transmitir, primero de todo, es que desde el enfoque del método Feldenkrais, la flexibilidad y la movilidad de nuestro cuerpo dependen básicamente de si tenemos una postura bien organizada o mal organizada, si nuestros movimientos realmente se expresan con una buena organización o una mala organización. Este término organización lo utilizamos mucho cuando trabajamos Feldenkrais. ¿Y qué es lo que significa realmente? Todos nosotros nos movemos según unos patrones de movimiento neuromotores que hemos ido adquiriendo y elaborando desde nuestra infancia, puesto que hemos aprendido todo un desarrollo neuromotor. Y según los hayamos aprendido, según los expresemos, puede que nuestro movimiento exprese el desorden interno o el conflicto interno que tenemos, o al contrario, pues exprese la fluidez de nuestros movimientos y de nuestras acciones, según cómo nosotras vivamos o nosotros vivamos desde el interior ese movimiento y según cada persona, pues sea, ¿no? Esos patrones realmente caracterizan a cada persona. Entonces, esta organización, esos patrones se expresan según una organización. Y si esa organización es conflictiva o desordenada, o no se expresa con fluidez, va a crear un dolor en el cuerpo. Entonces, lo que es importante de ver es que cuando queremos eliminar el dolor y focalizamos en nuestras zonas de tensión o de dolor, que esto nos pasa a todos, el tema es que es importante ver cómo se sitúa esa zona de tensión dentro de un patrón más global. Es decir, cómo son nuestros, digamos, esos patrones globales al final, que expresamos también a través de nuestros movimientos, son también los causantes de que hayan zonas de nuestro cuerpo que sean las que expresen esa mala organización de ese patrón. Entonces, en un movimiento bien organizado, ¿qué es lo que pasa? Pasa que, por ejemplo, todas las fuerzas que se expresan desde nuestras contracciones musculares, desde el movimiento que hacemos con los músculos, pueden ir hacia el exterior de manera fluida y eficaz hacia el objeto, las situaciones, pues las cuales necesitan expresarse. Por ejemplo, si yo hago un movimiento, este movimiento pues me permite coger un vaso, me permite comunicar con alguien o me permite dirigirme a un sitio, ¿no? Entonces, esas fuerzas musculares pueden expresarse con esa intención bien definida y de manera armónica. ¿Qué ocurre con un movimiento mal organizado? Ocurre un poco lo contrario. Es decir, que esas fuerzas musculares, digamos, de la energía del movimiento, no llega a expresarse de manera intencionada, con una buena intención hacia la situación o el objeto a quien nos queremos dirigir, y entonces la energía se queda estancada en el cuerpo, alrededor de las articulaciones, creando fricciones y también pues calentando en demasía esas articulaciones. Entonces, claro, ese movimiento repetido cada día, al final pues va a crear unas disfunciones en el cuerpo
y va a crear dolor. Y tendremos tensión, porque esa energía del movimiento no la hemos expresado de manera dirigida, de manera armoniosa, de manera fluida y de manera eficiente y eficaz. Entonces, ¿cómo pasar de esa mala organización al final a una mejor organización? Muchas personas piensan que no pueden hacer esto, pero es totalmente posible que podamos, digamos, cambiar esa organización, esos patrones, en patrones más eficientes, ¿no? Y que podamos expresar nuestro movimiento con más fluidez y de manera mejor organizada. Pero ¿cómo hacerlo realmente para que no nos sea muy dificultoso, que sea fácil, que sea sencillo, ¿no? Que lo podamos hacer a partir de movimientos que todo el mundo puede hacerlos, a que todo el mundo pueda acceder a ellos y que no suponen un gran esfuerzo o una gran repetición, ¿no? Vamos a ver cuando, por ejemplo, observamos a los bebés y vemos que aprenden durante el primer año de vida todo su desarrollo motor, que es un largo proceso de aprendizaje, vamos a decirlo así, vemos que realmente lo hacen con mucha armonía, pero a la vez tienen que repetir ese proceso largo de aprendizaje. Y cuando los ves que se mueven, ves que repiten movimientos, parece que esos movimientos no tengan mucho sentido o no tengan una intención muy clara, no se sabe dónde van, pero a través de esa repetición, el bebé va de alguna manera explorando esos movimientos y además lo hace disfrutando la mayor parte de las veces, lo hace de manera lúdica, hasta que esa repetición de esas variantes de los movimientos que va haciendo lo va a conducir a generar o elaborar un movimiento mucho más sofisticado y mejor, y un movimiento que le va a permitir, por ejemplo, empezar a rodar, empezar a gatear o también empezar a caminar. Entonces, bueno, pues tenemos aquí ese largo proceso de aprendizaje que tiene mucha coherencia y mucha lógica para el bebé. Aunque para nosotros vemos esos movimientos y parece que el bebé va repitiendo sin saber mucho lo que está haciendo, sí que esa repetición sigue un orden muy lógico de aprendizaje para que el bebé en un momento dado pues, se haga la magia y pueda subir un eslabón, superar un eslabón y pasar, por ejemplo, de una posición boca arriba a una posición boca abajo, de una posición boca arriba a boca abajo, por ejemplo, a ponerse ya apoyado a cuatro patas, por ejemplo, ¿no? O sea, él va digamos, completando ese aprendizaje, que esos movimientos les servirán como eslabones para llegar a un movimiento final más elaborado. Entonces, por ejemplo, cuando un bebé empieza a caminar, ha repetido un sinfín de movimientos antes, ha repetido ese largo proceso, ¿no? Y esos movimientos van a contener todos los ingredientes y todas las variaciones necesarias para que finalmente ese bebé un día pueda ponerse de pie. Esto, en todo aprendizaje ocurre lo mismo. Cuando somos adultos nos pasa lo mismo. Por ejemplo, cuando queremos aprender cualquier saber hacer, cualquier saber hacer, cualquier habilidad, necesitamos haber aprendido habilidades anteriores, que van a ser el fundamento de esa nueva habilidad o saber hacer. O sea, ya tenemos saberes haceres anteriores y vamos digamos, a enriquecerlos para finalmente tener un conocimiento más exhaustivo de aquello que estamos aprendiendo, ¿no? Si experimentamos esto en el movimiento y lo transponemos hacia el movimiento, podemos ver que en nuestro proceso de aprendizaje de movimiento, de neuromotor, podemos ver en una persona cuáles son esos detalles o esas variaciones que al final no han sido completamente integrados, no han sido completamente aprendidos. Y entonces, si ponemos a la persona en situación de aprender de nuevo esos movimientos, de ponerla en un escenario donde puede, digamos, repetir esa situación de aprendizaje con esos movimientos diferenciados, vamos a poder hacer que esa persona pueda integrar esos movimientos y pueda finalmente recuperar un nuevo aprendizaje de ese aprendizaje hacia un movimiento final.
Entonces, lo que hacemos en sí, en el método Feldenkrais, también cuando proponemos lecciones, de alguna manera trabajamos sobre cómo aprende el sistema nervioso. Con esas diferenciaciones de movimiento que tienen variaciones, y en el movimiento mismo hay variaciones, y que son esos ingredientes que van a permitir poco a poco construir un nuevo movimiento. Y así es como aprende el bebé, diferenciando, integrando. Y así también es como se aprende practicando el método Feldenkrais. Vamos de alguna manera regulando ese proceso natural y lógico de aprendizaje y también enriqueciendo la movilidad de la persona, o la movilidad de la persona que quiere pues, moverse con más facilidad. Entonces, ¿cómo todo esto nos ayuda cuando somos adultos y cuando tenemos, por ejemplo, dolor? O cuando tenemos zonas del cuerpo que sentimos bloqueadas, y ese bloqueo va repitiéndose y repitiéndose continuamente sin poder liberar esa tensión o ese bloqueo. Pues yo creo que es importante comprender las claves que son necesarias para recuperar esa mejor movilidad, aunque seamos adultos, podemos siempre mejorar. Tenemos una movilidad intrínseca y una flexibilidad intrínseca porque estamos diseñados para ser personas flexibles y móviles. Entonces, lo importante es saber cuáles son esas claves para recuperar ese movimiento. Que es intrínseco, que aunque lo hayamos perdido como adultos, siempre podemos recuperarlo. La primera clave es que si aprendemos a movernos sin que nuestra intención o atención esté acaparada por juicios internos o por el hecho de que queramos hacer bien o mal el movimiento y estamos incómodos porque no sabemos si lo hacemos bien o mal, o porque nos referimos a una autoridad externa, no interna, externa, que nos va a decir si ese movimiento está bien o mal. O sea, si aprendemos de esta manera, va a ser muy difícil que podamos basarnos en un criterio, digamos, interno de lo que es un buen movimiento para nosotros o de lo que es un mal movimiento. Es decir, que podamos saber si el movimiento es correcto o no. Porque ¿cómo sabemos si un movimiento es correcto o no? Al final de cuentas, lo que nos dice si un movimiento para nosotros es correcto es la facilidad con la que lo hacemos y también la sensación de goce, de placer, de eficiencia, de sentirnos bien. Evidentemente, cuando nos movemos y sentimos que el movimiento es incómodo, nos duele o no lo hacemos pues, con la maestría que quisiéramos, eso para nosotros, o sea, sabemos que es un mal movimiento, porque no tenemos ningún criterio interno que nos diga lo que es un mal o buen movimiento, a no ser que sea nuestra capacidad de sentirnos satisfechos y de sentir placer y eficiencia cuando lo hacemos. Entonces, cuando empecemos a explorar el movimiento con esa actitud del niño, sin juicios preestablecidos, sin ideas de éxito o de fracaso, podemos empezar a desarrollar un propio criterio interno, subjetivo, de lo que realmente es un movimiento correcto o incorrecto para nosotros. Y que nos va a permitir también pues, aplicarlo en nuestro día a día, poder sentir en nuestro día a día cuando hacemos algo correcto o incorrecto. La segunda clave, que para mí es esencial, importante, es que una vez hayamos puesto esa conciencia en nuestros movimientos y también nos liberemos un poco de esa perfección o de ese llegar a un objetivo de hacer el movimiento de manera perfecta, sino que podamos explorarlo con creatividad, de manera lúdica, como hace el niño pequeño, entonces vamos a crear un entorno de aprendizaje, de seguridad, o sea, seguro para nosotros mismos, en los cuales vamos a poder disminuir nuestros patrones compulsivos y actitudes saboteadoras. Es decir, sí, esto es posible. Es decir, que muchos de nuestros patrones de compulsión y también autodestructivos se expresan a través de nuestro gesto, de nuestro movimiento y de nuestra acción, de nuestro cuerpo, que al final es interfaz, es decir, es lo que expresamos a nivel motor, todo lo que somos, ¿no? Entonces, cuando creamos ese entorno seguro, podemos empezar a liberar esas conductas, esos
patrones compulsivos a través de nuestro movimiento y sentirnos mejor. Y finalmente, la tercera clave es que al parar esa repetición compulsiva de nuestros movimientos, ¿no? De lo que son estos movimientos, ¿qué pasa? Al final, pues que podemos realmente ampliar nuestras posibilidades, nuevas opciones al movernos, al comportarnos también en nuestras conductas. Podemos elegir, tenemos variaciones, ya no estamos repitiendo siempre lo mismo y podemos en nuestra vida cotidiana pues utilizar, hacer uso de esas variaciones, de esas nuevas opciones que tenemos, de, no solo de movernos, sino también de actuar y de vivir en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, empezamos a confiar mucho más en nuestra propia autoridad interna para discernir si el movimiento que hacemos es cómodo y placentero y nos da seguridad cuando nos movemos, o por el contrario, ese movimiento nos crea dolor e incomodidad. Y eso es muy importante que lo sepamos, porque si no tenemos esa capacidad de discernir lo que nos crea placer o lo que nos crea incomodidad, va a ser muy difícil entonces que modifiquemos cualquier movimiento que nos cree tensión o cualquier postura o gesto que nos cree tensión. Escuchar nuestras sensaciones internas es también una manera de gestionar nuestras emociones, incluso gestionar nuestras preocupaciones, inquietudes, nuestro estrés y nuestros problemas, entre comillas, que podamos tener psicológicos, ¿no? En los momentos donde nos sintamos, por ejemplo, que no estamos del todo tranquilos, tenemos preocupaciones, ¿no? A medida que la tensión se va relajando en una lección de Feldenkrais, va reduciéndose también y va empezando a disminuir todo lo que son esas preocupaciones y ese estrés. Entonces, para mí, para volver a recuperar esa flexibilidad natural del niño, de cuando éramos niños, lo que es importante es reducir esos comportamientos repetitivos, autodestructores, limitantes y compulsivos y reconectar con el placer y el despliegue de nuestra capacidad interna, de nuestra habilidad genuina para llegar realmente a una excelencia. Eso es todo lo que quería comentar en esta charla de hoy. Y bueno, cada semana o casi cada semana voy a hacer una charla en Facebook tratando un tema corporal o tratando un tema sobre esos patrones corporales, físicos o emocionales y cómo poder modificarlos. Muchas gracias por tu atención y espero que podamos compartir de nuevo una charla próximamente en Facebook, YouTube o Instagram. Os mantendré al corriente de estas charlas. Podéis también visitar mi página que es susanaramon.com. Y también os quiero comentar que tengo una masterclass interesante en la cual también abordo los problemas, o sea, abordo cómo llegar a una mayor libertad de movimiento y calidad de vida cotidiana, mejorando el bienestar corporal para acabar con el dolor y recuperar la movilidad. Os dejo aquí el enlace para que podáis visitar esta masterclass y durante una hora poder también ver cuáles son esos 5 pasos, porque es una masterclass que habla de 5 pasos para recuperar la flexibilidad, poder ver un poquito cómo uno puede salirse de esas actitudes compulsivas. Muchas gracias por tu atención y te veo en el próximo vídeo.